Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la teoría general del costo y vamos a recordar entonces lo que habíamos dicho en el video anterior, que habíamos llegado a definir lo que era el costo, ¿sí? Como un vínculo coherente entre objetivos esperados y los factores necesarios para producirlos, lo que nos da lugar a poder definir entonces lo que es la teoría general del costo. Esta teoría tiene entonces como objetivo construir esquemas de análisis que me permitan vincular de una manera razonable los factores productivos empleados o a emplear con los resultados productivos obtenidos o a obtener, definiendo relaciones funcionales entre las distintas acciones que van a componer el proceso productivo. Es decir, nosotros cada vez que tengamos que hacer el costo de un resultado determinado, lo que vamos a hacer primero es establecer un esquema de análisis a través de un mapeo que me permita ir identificando acciones para poder ver los factores que son necesarios o que fueron necesarios o que van a ser necesarios en ese proceso productivo para alcanzar ese resultado, y obviamente tendremos que analizar qué tipo de vínculos existen entre los factores con las acciones y las acciones con los resultados. Es decir, que nosotros podemos llegar a decir que el costo entonces es un concepto no unívoco, ya que va a depender del esquema de análisis que vamos a hacer para ese resultado específico que queremos alcanzar, y habrá tantos costos como objetivos nosotros nos habremos planteado, como alternativas nos habemos planteado. Ante cada decisión tendremos un costo. Y el costo es entonces eminentemente instrumental y por lo tanto relativo. Podemos decir que si bien el costo es información, habrá que agregar que es una información, pero que va a estar expresada en términos de valores económicos. Esto implica que este concepto de valor pasa a ser un elemento intrínseco, esencial e inseparable del concepto de costo. Este valor económico del colectivo de factores considerados de empleo necesario para el desarrollo del proceso de producción de un objetivo dado, entonces, es el costo. Esto implica que cuando nosotros hagamos el esquema de análisis para poder determinar el sacrificio de factores, podrá ser utilizado cualquiera sea la actividad que nosotros tengamos que determinar el costo. Esto es lo que nosotros decimos la extensión del concepto de costo. Por otro lado, nosotros tenemos que recordar que para poder obtener ese resultado era necesario desarrollar una serie de acciones y que en ese desarrollo de las acciones se van a consumir determinadas cantidades físicas de esos resultados, y que son las acciones las que consumen factores y no el producto, ¿sí? Entonces, dentro de estos términos de los cuales estamos hablando, podemos decir que el costo tiene dos componentes: un componente físico y un componente monetario. El componente físico es la cantidad de factores necesario para poder desarrollar las acciones en ese proceso productivo en búsqueda del objetivo. Y el componente monetario es el valor que le vamos a considerar necesario para disponer de una unidad de recurso para poder consumir en las acciones del proceso. En realidad, lo que vamos a hacer a través del componente monetario es homogeneizar la información, ya que el costo es eminentemente físico por encima de monetario. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, las acciones consumen factores físicos. Es decir, que si nosotros vamos a tener que transformarlo en una ecuación, podemos decir que es la sumatoria de los dos componentes, del componente físico y del componente monetario. Ahora bien, tenemos que ver
cuál es el costo de un recurso para lograr un objetivo dentro de la acción A, en este caso, ¿sí? Entonces es la cantidad de factores que se necesitaron para esa acción por el precio de ese factor. Eso sería la ecuación del costo del recurso componente en la acción A para el logro de un objetivo. Si nosotros hablamos del costo del producto, será la sumatoria de los costos generados por las distintas acciones con sus componentes físicos y su valor monetario respectivo para poder alcanzar el resultado final. Todos los hechos que ocurren en el proceso de producción son siempre de naturaleza física y van a tener la posibilidad de expresarlo en términos de una relación de productividad que vincule la cantidad de factores empleados con una unidad de producto, ¿sí? El componente físico es siempre una relación de productividad, ¿sí? ¿De qué tipo? Cantidad de unidad de factor por unidad de objetivo. Pero sin embargo, quienes consumen los factores no son estrictamente los productos, son las acciones que se desarrollan en el proceso productivo para alcanzar esos resultados. Los productos son el resultado colectivo del desarrollo de un sistema de acciones que se llevaron a cabo en el proceso productivo, ¿sí? Esto nosotros podemos decir que simplificamos la idea de decir que son las acciones las que consumen factores y son los productos los que consumen acciones. Esto nos lleva a decir que todo costo va a estar basado entonces en relaciones de productividad física que las reexpresamos a través de una unidad de moneda, generándole un valor monetario a efectos de homogeneizar la información. Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar lo físico por encima de lo monetario. Ahora bien, las relaciones de productividad resultan ser un proceso complejo. Pensemos por ejemplo, en un recurso A que será necesario para desarrollar la acción 1. La acción 1 tiene como resultado, acuérdense que en este caso las acciones que están generando un producto, una unidad de servicio, en este caso es el servicio 1, las consideramos como unidades productivas en sí mismas, ¿sí? O micro unidades productivas. Entonces, el recurso A tiene un vínculo con la acción 1 para dar resultado a el objetivo servicio 1, que es un objetivo parcial, ¿sí? Es la cantidad de unidades de recurso A que nosotros empleamos por unidad de objetivo parcial, que es el servicio 1. Ahora bien, ese servicio 1 es un factor necesario para la acción n-1, que va a dar origen a un servicio n-1 que a su vez necesita de otros recursos, además del generado internamente por el servicio 1. A su vez, ese servicio n-1 va a ser un factor necesario para la acción n que va a dar resultado al servicio n, que a su vez necesita de otros factores para obtener el resultado final. Puede afirmarse entonces que todos los factores externos considerados de empleo necesario para desarrollar alguna acción del proceso podrían tener una relación de productividad final con este producto servicio N, que lo vincula, obviamente, con el final del proceso. Lo que podemos decir que hay un complejo de relaciones de productividad porque hay un proceso de producción que es la base esencial para determinar el costo del producto, que justamente fue producto de ese proceso. Podemos decir que el costo es una manifestación monetaria de valor de un producto, resultado de reexpresar este complejo de relaciones de productividad o eficiencia
que nosotros lo vamos a reexpresar en la fórmula multiplicando cantidad por precio, es decir, componente físico por componente monetario. Vayamos ahora al componente valor de cada factor, es decir, la cantidad de unidades monetarias por unidad de factor. Y tenemos que recordar el esquema que habíamos estado viendo, donde reflejábamos el valor de cambio y el valor de uso. Todos los factores de la producción que se usan físicamente en un proceso tienen asociado un valor de uso y un valor de cambio. Recuerden que hay un precio generado por la relación de intercambio entre una unidad de producción y el sujeto, que es quien tiene una necesidad a ser satisfecha. Si lo miramos desde la apertura de lo que es la unidad de producción, nosotros decimos que en ese proceso de transformación de bienes intermedios, de servicios intermedios, bienes de capital o bienes finales, con la demanda de los factores productivos, propiedad de las agentes familia, que son quienes le van a generar la capacidad de utilidad para poder obtener el producto, y es lo que nosotros generamos valor de uso por la percepción que le genera a la unidad de consumo, o bien sea un sujeto familia o bien sea otra empresa, porque es quien adquiere un producto intermedio. Siempre hay una relación de intercambio entre ellos, que es lo que nosotros podemos denominar la monetización del componente físico, donde va a estar en función de un precio, de un valor de cambio, y vuelvo a repetir, será el elemento homogeneizador de toda esta información. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una relación productiva, eminentemente productiva, podemos decir que una torta es el resultado de acciones que llevan a cabo en las combinaciones, en procesos de transformación de la harina, huevo, leche, el gas que necesitamos para cocinarla, el esfuerzo humano, etcétera, etcétera, para poder obtener la torta. Ahora, el costo no es 3 huevos, tanto de leche, será tantos pesos, porque yo tengo la necesidad de, en el momento del intercambio, definir un precio. Entonces es necesario homogeneizar todos esos componentes físicos. Ahora bien, yo les dije que tenían que recordar una palabra, necesario. Eso me genera a mí el concepto de necesariedad de los factores, un postulado que es central en el estudio de los costos. Todo aquel factor que no es necesario no es costo para nosotros. Y esta necesariedad la podemos ver desde dos perspectivas: desde la perspectiva cuantitativa o la cualitativa. La cuantitativa se refiere a la cantidad de factores, recuerden que tenían dos componentes, un componente físico y un componente monetario, que van a ser considerados necesarios para poder obtener el resultado final. En cuanto a la cualitativa, nos vamos a referir a las cualidades exigidas por el factor para ser considerado necesario. Si hacemos referencia a lo cuantitativo, nosotros podemos decir que nos podemos poner en una posición anterior al proceso productivo o posterior al proceso productivo. Si nos ubicamos en una posición anterior al proceso productivo, estaríamos definiendo la cantidad que debería ser consumida por el factor para poder generar una acción concreta, y estamos frente a lo que nosotros llamamos componentes físicos normalizados del costo. Predeterminamos la cantidad. Si nosotros, por el contrario, entendemos que lo necesario es lo que se consumió, lo que fue necesario insumir o consumir del factor para poder generar la acción, estamos frente a un componente físico resultante o real de ese costo. De la misma manera,
podemos trabajar con el componente monetario, es decir, con precios que establecemos antes que el proceso productivo se lleve a cabo, o precios que son el resultado de haberse generado un proceso productivo. Es decir, aquel precio que la empresa abonó por el factor histórico o histórico ajustado, o que sería el precio o valor que abonaría, que hubiese pagado o que pagaría por ello. Podría ser un valor corriente, podría ser un precio normalizado o un costo de reposición. Con respecto a la cualitativa, esto lo vamos a desarrollar cuando veamos clasificación de costos, porque en realidad nosotros estamos haciendo referencia a las cualidades que le queremos dar a los factores de acuerdo a la información que nosotros querramos obtener. Si nosotros consideramos la variabilidad que tienen estos factores respecto al volumen producido, podemos estar trabajando con costos fijos o costos variables. También podríamos decir que de acuerdo al vínculo a la unidad podría ser directos o indirectos, pero este tema lo vamos a profundizar cuando hablemos de clasificación y modelos de costeo. Otra cuestión importante en lo que sería el costo que da sustento y consistencia son las vinculaciones y que se producen entre los factores y los resultados, porque justamente de este vínculo surge el costo. Las relaciones se pueden dar de manera causal o funcional. Las relaciones causales son vínculos basados en el principio de causalidad, causa-efecto, ¿sí? Y se verifica siempre y necesariamente como consecuencia que la ocurrencia sea previa o simultánea al fenómeno de causa, ¿sí? La harina genera como efecto el producto torta. Puedo identificar claramente esa relación, ese vínculo que existe por el uso de los factores en un desarrollo de una acción con la obtención del resultado. Las funcionales son vínculos subjetivos, basados en interpretaciones del proceso productivo y de las interconexiones entre elementos componentes, ¿sí? Que no responden al principio de causalidad. Es un vínculo funcional, siempre está condicionado por el objetivo al que sirve su utilización, ¿sí? En este caso, no sabemos si es causa o es consecuencia y deberemos buscar formas a través de técnicas para poder generar un vínculo más objetivo. ¿Por qué es importante identificar estas relaciones entre los factores y las acciones, sean causales o funcionales? Porque en realidad es necesario establecer qué se necesita, dónde se necesita ese sacrificio de recursos, ¿sí? Los factores que son utilizados y consumidos en relación con las acciones, o bien el desarrollo de conjunto de un grupo de ellas. Y en realidad necesitamos saber además cuánto y por qué fueron necesarios, que es lo que nosotros llamamos factor de devengamiento o factores de devengamiento o de asignación. Nosotros entonces vamos a poner el ojo en el proceso productivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es identificar el proceso, mapearlo. Por eso que nosotros les pedimos que miraran videos y que identificaran los procesos, que se familiarizaran con los procesos. Si no los conozco, recurrir a un técnico o a alguien que conozca el proceso. ¿Por qué? Porque es eminentemente una relación de productividad. Entonces yo tengo que conocer los consumos de los factores que son necesarios para poder realizar cada acción que me va a dar lugar a un objetivo.
dependiendo de la decisión que yo quiera tomar para obtener ese resultado. Entonces, defino, mapeo todo ese proceso productivo, identifico los factores que son necesarios para poder alcanzar a través de las distintas acciones. Es decir, me pregunto, ¿dónde lo tengo que utilizar? ¿En qué acción? ¿Qué acción me va a generar a mí, a su vez, un producto intermedio para poder ser un recurso del anterior? ¿Y qué relación existen entre esos factores y ese resultado? ¿Hay una relación causal o hay una relación funcional? Porque si la relación es funcional, yo tendría que ver de la manera más razonable posible, identificarlo con el resultado final. Por ejemplo, para poder hacer la torta, yo sé que la harina, el huevo, la leche, tienen una relación causal con el resultado final, que es la torta. Pero la energía eléctrica que yo necesité, la depreciación del mobiliario que yo necesité, los moldes que yo necesité para hacer la torta, el horno donde yo la cociné, el esfuerzo humano que yo apliqué, que puedo haber estado haciendo a su vez de la torta algún otro producto, es decir, hubo un proceso productivo múltiple, que yo no lo pueda determinar, que la hora que yo estuve es directa, sí, es una relación causal con el producto final. Yo estaría necesitando de alguna manera razonable para poderle asignar a esa torta los consumos de energía y de esfuerzo humano y de depreciación de bienes y demás, en función a lo que habíamos explicado, que era la teoría general del costo, que era un esquema de análisis donde yo de manera razonable vinculaba los factores productivos con los resultados, ¿sí? Entonces, en esto consiste la teoría general del costo. Esta identificación de la necesariedad hace que yo pueda decir claramente que costo y gasto no es lo mismo. Ya se habrán dado cuenta a esta altura de que un gasto no es un costo, no es un sinónimo, no posee capacidad generadora. Si no es necesario en el proceso, no será un costo y por lo tanto tampoco es lo mismo que un desembolso, que tiene que ver con un aspecto financiero. Puede haber costos que no sean desembolsables, como por ejemplo los costos de oportunidad, el costo del capital invertido, que son necesarios en las estructuras de costos, pero que no generan desembolsos. A partir de la necesariedad cualitativa y cuantitativa, da lugar a lo que nosotros llamaremos modelos de costeo, que serán utilizables de acuerdo a las decisiones que tengan que ser tomados o de acuerdo al uso de la información que nosotros le demos. Entonces, combinando los momentos en los que determino predeterminados o históricos, y si tomo los costos por su variabilidad en fijos y variables, tomo algunos costos o todos los costos, dará lugar a los modelos de costeo, que será objeto de nuestro próximo video. Ahora los voy a comprometer a que trabajemos con la guía de trabajos prácticos, trabajemos con los primeros casos, que apliquen las consignas y comencemos a trabajar en la identificación de los factores y empezar a ver qué vínculos podemos generar entre los resultados y los factores para poder aplicar de esa forma lo que hemos visto hasta ahora de la teoría general del costo. Nos vemos en la próxima, como siempre. Escríbanos al mail por cualquier consulta y en las clases de consulta evacuaremos todas las dudas que se les presenten. Hasta la próxima.